En CTO, poliglobulias. El término poliglobulia se refiere al incremento de la masa eritrocitaria que habitualmente en clínica se reconoce por el incremento del hematocrito. Un hematocrito por encima del 55% de mujeres y 60% de varones implica casi siempre un aumento de la masa eritrocitaria. Heterogenia, eritrocitosis relativa o falsa eritrocitosis. Como su nombre indica, no se trata de un incremento real de la masa eritrocitaria, sino un incremento de la concentración de los hematíes como consecuencia de la disminución del volumen del plasma. Esta situación se suele ver en el seno de la hipertensión arterial, ya que el aumento de la presión hidrostática intravascular ocasiona una salida del plasma al espacio intersticial. Esta situación se agrava en aquellos enfermos con hipertensión que se tratan con diuréticos. Esta enfermedad se ha denominado también poliglobulia o síndrome de Higgs-Bock. Eritrocitosis absoluta. Se trata realmente de un aumento de la masa de hematíes que puede ser producida por un incremento de eritropoyetina, eritrocitosis secundaria, o bien ser independiente de la eritropoyetina, eritrocitosis primaria o policitemia. Eritrocitosis primaria se trata de un trastorno mieloproliferativo no dependiente de la eritropoyetina, denominado policitemia vera, que estudiaremos con los denominados síndromes mieloproliferativos crónicos. Eritrocitosis o poliglobulia secundaria a un incremento de eritropoyetina. Este aumento de eritropoyetina puede ser de dos tipos: fisiológico, como ocurre en situaciones de hipoxemia arterial, saturación de hemoglobina inferior al 90%, tales como la altura de enfermedades cardiovasculares o pulmonares, el tabaco, porque el tabaco produce un aumento de la concentración de carboxiemoglobina que no es útil para el transporte de oxígeno, lo que ocasiona un aumento de la formación de eritropoyetina, o bien hemoglobinopatías con exceso de afinidad de hemoglobina por el oxígeno, lo que ocasiona a su vez también hipoxia tisular y un aumento secundario de eritropoyetina. Eritrocitosis secundaria por aumento de inapropiado de eritropoyetina, que pueden ser neoplasias. La más frecuente es el hipernefroma o carcinoma de célula renal, seguido por hemangioblasto cerebeloso y hepatocarcinoma. Mioma uterino, carcinoma de ovario, feocromocitoma, carcinoma adrenal o prostático son otras neoplasias. Eritrocitosis secundaria por aumento de inapropiado de eritropoyetina. Neoplasia la más frecuente es el hipernefroma o carcinoma de célula renal, seguido por hemangioblasto cerebeloso y el hepatocarcinoma. Mioma uterino, carcinoma de ovario, feocromocitoma, carcinoma adrenal o prostático son otras neoplasias. Enfermedades renales: poliquistosis, hidronefrosis, rechazo del trasplante renal, estenosis de la arteria renal. Andrógenos. Síndromes mieloproliferativos crónicos. Se denomina así a panmielopatías clonales en las que la mutación de la célula germinal pluripotencial tiene como característica la proliferación excesiva, dando lugar a un incremento de las series hematopoyéticas, tanto en sangre periférica como en la médula ósea, pero habitualmente con el predominio de una de ellas sobre las otras. Básicamente se reconocen 4 síndromes mieloproliferativos crónicos: la policitemia vera, que es un síndrome mieloproliferativo crónico en el que predomina la serie roja; la leucemia mieloide o granulocítica crónica, síndrome mieloproliferativo crónico en el que predomina la serie blanca; trombocitopenia esencial, síndrome mieloproliferativo crónico en el que predomina la serie megacariocítica plaquetaria; mielofibrosis con metaplasia mieloide o mielofibrosis agnogénica, síndrome mieloproliferativo crónico con el predominio de proceso formador de tejido fibroso. Debe tenerse en cuenta que todos estos procesos, que son procesos proliferativos y clonales, son auténticas neoplasias de la médula ósea. Tabla síndromes mieloproliferativos crónicos: PB, MF, T, LSM. Hematíes aumentados, PB. MF disminuidos, TE normal. LMC, N o disminuido. Leucocitos aumentados, el PB. Aumentados o disminuidos MF. Policitemia vera, aunque tradicionalmente sea considerada autónoma de la secreción de eritropoyetina, realmente se trata de un exceso de sensibilidad de los precursores de la médula ósea a mínimas cantidades de eritropoyetina. En cualquier caso, la diferencia fundamental con el resto de las situaciones en las que se incrementan los glóbulos rojos, poliglobulia secundaria, es que en estas últimas entidades existe un exceso sanguíneo de eritropoyetina. La policitemia vera es un proceso bifásico en el que en la primera fase existe una mieloproliferación a expensas fundamentalmente de serie roja, y en la segunda fase existe una formación de tejido fibroso en la médula. Esta fase final recuerda a la mielofibrosis con metaplasia mieloide. Se trata de un trastorno que aparece habitualmente en varones de edad media y que de causa desconocida. Clínica: fase proliferativa o plétora eritrocitaria. Se caracteriza por signos y síntomas tales como rubicundez cutánea o mucosas, cefaleas, acúfenos, mareos, parestesias, trastornos neurológicos derivados de la dificultad de circulación sanguínea en el cerebro, hiperviscosidad, trombosis, hemorragias por alteración de la función plaquetaria por hiperviscosidad,
Síntomas de hipermetabolismos, tales como la disminución de peso y la sudoración nocturna, hipersensibilidad ósea, prurito, por incremento de la secreción de histamina al incrementarse la cantidad de basófilos, e hipertensión arterial por el aumento de la viscosidad de la sangre, como características propias de todos los síndromes proliferativos. La policitemia vera suele cursar con esplenomegalia en el 75% de los casos y hepatomegalia hasta en la tercera parte. Como anomalías de laboratorio encontraremos incremento del número de hematíes, disminución del volumen corpuscular medio por disminución del hierro en cada hematía. Respecto a la serie blanca, existe un incremento de leucocitos, fundamentalmente neutrófilos, que a diferencia de la leucemia mieloide crónica, presenta un aumento de fosfatasa alcalina leucocitaria. Existe una disminución de eritropoyetina sérica y un aumento de la vitamina B2 de sérica por el aumento de las transcobalaminas 1 y 3 derivadas de los neutrófilos. Hay también trombocitosis con alteración del funcionamiento plaquetario. En la médula ósea nos encontramos una hiperplasia de las tres series, predominantemente las de la serie roja. Criterios diagnósticos de policitemia vera. Existen unos criterios mayores reconocidos con la letra A y unos criterios menores reconocidos con la letra B. Se hace el diagnóstico cuando se cumplen los tres criterios A o los dos primeros A y dos parámetros B. Aumento de la masa eritrocitaria medida por hematíes marcadas con cromo 51. En varones más de 36 ml por kilogramo y en mujeres más de 32 ml por kilogramo. Saturación arterial de oxígeno igual o superior al 92%. Este es A1, A2, A3 esplenomegalia. B1, trombocitosis superior a 400.000 por milímetro cúbico. B2, leucocitosis superior a 12.000 por milímetro cúbico en ausencia de fiebre o infección. B3, fosfatasa alcalina leucocitaria superior a 100 en ausencia de fiebre o infección. B4, vitamina B12 sérica superior a 900 picogramos por mililitro. Dos fases de metamorfosis. Se produce una disminución progresiva de proliferación clonal, lo que se traduce en una disminución progresiva del hematocrito hasta incluso ocasionarse anemia y una tendencia progresiva a la fibrosis medular. A esta fase se le conoce también con el nombre de policitemia vera gastada. La transformación puede ocurrir de varios meses a varios años después del diagnóstico de policitemia vera. Excepcionalmente, existe una transformación hacia leucemia aguda. Entre 2 al 4% de los casos no tratados desarrollan leucemia aguda mieloblástica, muy excepcionalmente leucemia aguda linfoblástica. Con tratamiento citostático, la incidencia de leucemias agudas puede incrementarse. Pronóstico: sin tratamiento, la vida media de la policitemia vera es de 1 año y medio. Con tratamiento puede llegar a vivir hasta 10 años. Como todos los procesos de la célula germinal pluripotencial, se trata de enfermedades incurables a menos que se realice un trasplante de médula ósea. La causa más frecuente de muerte de la policitemia vera son las trombosis. Hasta 1/3 de los casos de muerte son provocados por trombosis. Tratamiento: en casos en los que existe poco incremento de la masa de hematíes y escasos síntomas, puede bastar las sangrías para intentar mantener el hematocrito alrededor del 15%. Cuando hay una gran sintomatología, hay que realizar tratamiento quimioterápico. Aunque se han utilizado diferentes fármacos citostáticos, tales como el fósforo 32, alquilantes como el busulfán o clorambucil, el tratamiento de elección actual entre los citostáticos es la hidroxiuria, por ser menos leucemógena. Otros fármacos son el interferón, la anagrelida y la medicación antitrombótica. Mielofibrosis con metaplasia mieloide o mielofibrosis angnogénica. Se trata de una panmielopatía clonal que se acompaña de mielofibrosis reactiva. Se trata de una panmielopatía clonal que se acompaña de mielofibrosis reactiva, hematopoiesis extramedular, o sea, metaplasia mieloide y mieloptisis. El evento inicial en la enfermedad consiste en una proliferación de megacariocitos en la médula ósea, con su muerte intramedular y liberación local de varios factores estimuladores de fibroblastos y por tanto de la formación de tejido fibroso, apareciendo la fibrosis medular. Metaplasia mieloide con mielofibrosis, biopsia de médula ósea. Cuando la fibrosis medular es extensa, se produce la inmigración de las células germinales pluripotenciales de la médula ósea, produciendo hematopoiesis extramedular principalmente en el vaso y en el hígado. Encontraremos esplenomegalia en casi todos los casos y hepatomegalia hasta en el 50%. Dado que la enfermedad se caracteriza por una fibrosis medular y mieloptisis, ocupación de la médula normal, es característica la presencia de sangre periférica de la denominada reacción leucoeridroblástica, formas jóvenes de todas las series hematopoyéticas y de dacriocitos o hematíes en forma de lágrima. El diagnóstico se confirma mediante el estudio de la médula ósea, que presenta un aspirado seco en virtud de la fibrosis medular, y una biopsia que pone de manifiesto la fibrosis tanto reticulínica como colagénica. Diagnóstico diferencial con otras mielofibrosis. Otros procesos aparte de la entidad cursan con fibrosis medular importante. Entre los más frecuentes cabe destacar la llamada mielofibrosis aguda o leucemia aguda megacarioblástica, LAM-M7. La tricoleucemia o leucemia de células peludas, síndromes mieloproliferativos y linfoproliferativos, fundamentalmente la enfermedad de Hodgkin,
Metástasis medulares, tuberculosis, Payet óseo, mastocitosis. Trombocitosis o trombocitemia esencial. Se trata de un síndrome mieloproliferativo crónico en el que se predomina la proliferación megacariocítica plaquetaria. El diagnóstico de trombocitemia esencial es la exclusión. Se basa en una cifra de plaquetas elevada, trombocitosis superior a 500.000 plaquetas por milímetro cúbico, en ausencia de otra causa identificable de trombocitosis, como neoplasias, inflamación crónica, esplenectomía. Para su diagnóstico debemos descartar los demás síndromes mieloproliferativos crónicos, la policitemia vera, la mielofibrosis angiogénica y la LMC. Todos ellos pueden cursar con trombocitosis, así la ferropenia. Recuerda que la ferropenia es causa de trombocitosis secundaria. Se manifiesta fundamentalmente por fenómenos hemorrágicos y o trombóticos. La manifestación más frecuente de oclusión microvascular es un dolor como quemazón en manos y pies y dedos denominado eritromegalia. Leucemia mieloide crónica. Se trata de un síndrome mieloproliferativo crónico en el que se predomina la proliferación de la serie mieloide. Como otros síndromes mieloproliferativos, aparece en personas de edad media y sin causa aparente conocida. Patogenia. La leucemia mieloide crónica está claramente relacionada con un marcador sintogenético, el cromosoma Filadelfia, que aparece hasta en el 95% de los casos. Dicho cromosoma Filadelfia consiste en una translocación del material genético entre los cromosomas 9 y 22. Dicha translocación cromosómica da lugar a la unión del oncogen ABL del cromosoma 9 con el oncogen BCR del cromosoma 22, originando un híbrido anormal BCR-ABL que es el causante de la enfermedad. Esta región codifica una proteína tirosina sinasa que es la diana teropérica del mesilato de imatinib. Este cromosoma Filadelfia aparece no solamente en las células precursoras de la serie blanca, sino también en precursores eritroides y megacariocitos, y hasta en el 20% de los casos de linfocitos, fundamentalmente de la serie B. Durante la fase acelerada o blástica que se tratará posteriormente se retiene el cromosoma Filadelfia, pero aparecen otros trastornos cromosómicos con frecuencia. Clínica. Como otros síndromes mieloproliferativos crónicos, se caracteriza por un síndrome hipermetabólico acompañado de hepatoesplenomegalia y un síndrome anémico progresivo. Diagnóstico. Sangre periférica. Nos encontramos con un incremento de los glóbulos rojos en todas sus manifestaciones, neutrófilos predominantemente, pero también oxidófilos, basófilos, algunos blastos e incluso monocitos. Respecto a la serie roja, suele existir una anemia normocítica normocrómica con un número no elevado de reticulocitos. La serie plaquetaria puede presentar desde trombopenia hasta trombocitosis. Es característica la disminución de algunas enzimas de los neutrófilos, tales como la fosfatasa alcalina leucocitaria y la mieloperoxidasa lactoferrina. Médula ósea. Característicamente es hipercelular con un incremento de la relación mieloide-eritroide. Fase de transformación de la leucemia mieloide crónica. Se trata de una progresión de la enfermedad con un aumento progresivo de la proliferación de serie blanca acompañada de diferenciación o aparición de células inmaduras en sangre periférica. Todo ello se acompaña de una anemia progresiva y un incremento llamativo de hepatoesplenomegalia al mismo tiempo que infiltración de órganos por las células leucémicas. Cuando se aumenta el porcentaje de células blásticas tanto en la médula ósea como en la sangre periférica, se denomina esta manifestación fase acelerada, que quiere decir que la leucemia mieloide crónica se está aproximando hacia la fase blástica o fase de leucemia aguda, definida cuando el porcentaje de blastos en médula ósea es superior al 20%, o sea mayor o igual al 15% de sangre periférica. Durante la fase de transformación, que ocurre en el 80% de los enfermos, predomina la leucemia aguda de tipo no linfoide o mieloblástica. En un 25% de los casos, esta transformación puede ser leucemia aguda linfoblástica. Una característica morfológica llamativa de la transformación blástica o leucemia aguda que deriva de una leucemia mieloide crónica es que la leucemia aguda mieloblástica no cursa con cuerpos de Auer, y la leucemia presenta peor pronóstico que las leucemias agudas de novo. Aunque la fase blástica o transformación en leucemia aguda ocurre casi siempre en la médula ósea, excepcionalmente pueden malignizarse las células leucémicas localizadas en otros órganos, originándose tumores que reciben el nombre de sarcomas granulocíticos o cloromas. Tratamiento. Solamente es curativo el trasplante de médula ósea, que presenta mejores resultados en los 2 primeros años de enfermedad. Si no puede realizarse el trasplante, el tratamiento de elección es el mesilato de imatinib, un inhibidor de la proteína tirosina sinasa, BCR-ABL o el interferón alfa. El resto de tratamientos son tratamientos paliativos que no evitan ni retrasan la aparición de la fase blástica y consisten en citostásticos tales como bisulfán, ciclofosfamida o preferentemente hidroxiuria, y retención esplénica, leucoaféresis si existe gran cantidad de leucocitos y transfusiones si existe anemia severa. El tratamiento de la fase blástica es habitualmente insatisfactorio dado el mal pronóstico de la leucemia aguda. Esta fase blástica tiene peor pronóstico si es de tipo mieloblástico, mientras que si es de tipo linfoblástico el pronóstico no es tan malo. Factores pronósticos de la leucemia mieloide crónica. Son factores de peor pronóstico: la edad avanzada, un recuento muy elevado de células blancas en sangre periférica, anemia severa, esplenomegalia gigante,
alto porcentaje de blastos en médula y sangre, trombocitosis severa y aparición de nuevas alteraciones citogenéticas. Recuerda sospechar la leucemia mieloide crónica en leucocitosis a partir de granulocitos en todos los estadios madurativos. Recordar que la leucemia MC cromosoma PAH Filadelfia T922, cuya alteración molecular es el oncogen BCR-ABL, el cual sintetiza una tirosinasa PB210, con actividad aumentada que regula el crecimiento celular. El mesilato imatinib inhibe esta proteína. Esquema general de tratamiento de los SMPC. Tratamiento general de los síndromes mieloproliferativos. Curativo, trasplante de médula ósea. Quimioterapia, hidroxiurea busulfán. Tratamiento específico, policitemia vera, sangría, CMLMC, mesilato, imatinib, interferón alfa. Trombocitosis esencial, anagrelide, disminuye la proliferación megacaricítica. Metaplasma mieloide con mielofibrosis, plenectomía. Leucemia linfática crónica es una neoplasia monoclonal de linfocitos habitualmente B inmunológicamente defectuosos. Se le considera una forma de linfoma no Hodgkiniano de baja agresividad con participación medular y de sangre periférica, de ahí el término leucemia. Leucemia linfática crónica es una neoplasia monoclonal de linfocitos habitualmente B inmunológicamente defectuosos. Se le considera una forma de linfoma no Hodgkiniano de baja agresividad con participación medular y de sangre periférica, de ahí el término leucemia. Es la forma más frecuente de leucemia crónica en los países occidentales y la forma más frecuente de leucemia en ancianos. Habitualmente se manifiesta en personas de edad de 50 a 70 años y se presenta como una leucocitosis con linfocitosis absoluta, de pequeño tamaño y morfología normal. A pesar de que el enfermo presenta una gran cantidad de linfocitos B, clínicamente se caracteriza por inmunodeficiencia humoral. Una característica citológica de las células de la leucemia linfática crónica es la presencia de denominadas manchas de Gumprecht y la presencia de marcadores CD5, CD20 y CD19 positivos. Estadiaje de la leucemia linfática crónica. Hemos dicho que la leucemia linfática crónica es una forma de linfoma no Hodgkiniano. Si utilizásemos la clasificación de estadiaje de los linfomas para la leucemia linfática crónica, nos encontraríamos que por participación medular de la leucemia linfática crónica, todas las leucemias linfáticas crónicas estarían en estadio 4. Esto ha hecho que se utilicen formas de estadiaje específicas para esta enfermedad, de las cuales existen fundamentalmente dos. Estadiaje de Ray. Estadio 0. Linfocitosis absoluta en sangre periférica superiores a 15.000 por milímetro cúbico. Estadio 1. Linfocitosis más adenopatías. Estadio 2. Linfocitosis más hepato y o esplenomegalia, con o sin adenopatías. Estadio 3. Linfocitosis más anemia inferior a 11 gramos por decilitro de hemoglobina en varones y 10 en mujeres. Estadio 4. Linfocitosis más trombopenia inferior a 100.000 por milímetro cúbico. Sistema de estadiaje internacional. Estadio A. Leucemia sin anemia ni trombopenia y con menos de 3 áreas linfoides afectadas. Estadio B. Leucemia sin anemia ni trombopenia, pero con 3 o más áreas linfoides afectadas. Estadio C. Leucemia con anemia y o trombopenia. En esta última clasificación, el estadio A tiene un pronóstico de vida media superior a 10 años, el B de unos 7 años y el C de unos 2 años. Clínica. Inicialmente los enfermos con leucemia linfática crónica están asintomáticos y pueden hacerse el diagnóstico por un hallazgo casual de linfocitosis en sangre periférica. En esta fase asintomática es preferible la observación de los enfermos sin realizar tratamiento de la leucemia linfática crónica. Conforme progresa la enfermedad se producen síntomas de anemia, hepatosplenomegalia e infiltración de órganos, fundamentalmente adenopatías. En etapas terminales los enfermos desarrollan trombopenia, estadio C del sistema de estadiaje internacional o 4 de Ray, e infecciones de repetición como consecuencia de la inmunodeficiencia humoral. Ocasionalmente podemos encontrarnos anemias inmunohemolíticas o trombopenias autoinmunes, dado que la leucemia linfática crónica es un trastorno en el que aparece con frecuencia fenómenos inmunológicos. Manifestación de la inmunodeficiencia humoral es la hipogamaglobulinemia progresiva que presentan los enfermos. Casi nunca aparecerá una gamapatía monoclonal en la sangre, ya que la célula de la que deriva la leucemia linfática crónica es una célula todavía bastante inmadura para secretar la inmunoglobulina al plasma. Como alteraciones citogenéticas podemos encontrarnos la trisomía del cromosoma 12, aunque este hallazgo es inconstante. A diferencia de la leucemia mieloide crónica, donde la fase de transformación es la regular, la transformación de la leucemia linfática crónica es poco habitual. La mayoría de los enfermos fallecen por el propio tumor y la situación de inmunodeficiencia humoral.
En algunos casos, sin embargo, existe transformación de la leucemia linfática crónica en otra entidad, habitualmente el linfoma de célula grande, el linfoma de alta agresividad, generalmente inmunoblástico, situación que recibe el nombre de síndrome de Richter. Otras transformaciones son la denominada leucemia prolinfocítica, la más frecuente, leucemia aguda linfoblástica y mieloma múltiple, estas dos últimas muy infrecuentes. La leucemia prolinfocítica suele ser más frecuente en personas ancianas, cursa con una gran esplenomegalia con linfocitos de gran tamaño en sangre periférica y tiene peor pronóstico. Recuerda sospechar una leucemia linfática crónica en pacientes de edad avanzada con linfocitosis en sangre periférica. Las leucemias crónicas siempre cursan con leucocitosis LLC, LMC, LMMC, a diferencia de las leucemias agudas que en ocasiones pueden no tenerla. Tratamiento en fase asintomática es preferible la observación de los enfermos sin realizar tratamientos. Cuando el enfermo comienza a desarrollar síntomas, el tratamiento tradicional ha sido la administración de citostáticos, generalmente clorambucil, y con menos frecuencia ciclofosfamida asociada a corticoides si desarrollan procesos inmunológicos tales como anemia o trombopenia autoinmune. La poliquimioterapia ha sido también una opción. Características de las leucemias agudas. Subtipo FAB de leucemia aguda. Médula ósea no diferenciada, 2 a 3%. Citometría de flujo CD13-33. M1, ese es M0, M1 sin maduración, 20%, peroxidasa positivo. Citometría de flujo CD13-33-34, HLA-DR. M2 con maduración, 25%. C-Hour, 1 cruz, peroxidasa 3 cruces. Citometría de flujo CD13-15-33-34, HLA-DR. Citogenética T821. M3, promielocítica, 10, 3 cruces. Como modernos tratamientos encontramos los fármacos que reciben el nombre de fludarabina y 2-clorodesoxiadenosina, cladribina, que pueden producir remisiones completas incluso en casos resistentes a quimioterapia. Tricoleucemia, leucemia de células peludas o reticuloendoteliosis leucémica. Es una forma especial de leucemia linfática crónica, habitualmente B, que presenta muchas características especiales. Desde el punto de vista morfológico, las células presentan unas proyecciones citoplasmáticas en forma de pelos que dan el nombre a la entidad célula peluda o tricoleucocito. Desde el punto de vista citoquímico, las células presentan como característica la tensión para fosfatasa ácida resistente al tartrato y marcador CD25. Desde el punto de vista clínico, se trata de personas de edad media que cursan con pancitopenia, a diferencia de la mayoría de las leucemias que cursan con un incremento de células sanguíneas y esplenomegalia progresiva hasta hacerse masiva. El aspirado medular es seco como consecuencia de la intensa fibrosis medular acompañante al tumor. Por ese motivo es imprescindible la realización de la biopsia. Muy importante, es típica la esplenomegalia masiva. No suele existir adenopatías. Se asocia a PAN y a neumonía por legionela. El tratamiento de elección es cladribina. Marcadores en los síndromes linfo y mieloproliferativos. CD10 pre-B y linfoma folicular. CD11B LAM, M4, leucemias agudas. Leucemias agudas, definición clínica, son enfermedades malignas clonales de la médula ósea caracterizadas por el predominio de blastos que sustituyen progresivamente el tejido hematopoyético normal, ocasionando un descenso progresivo de las células normales de las 3 series hematopoyéticas. Esto conlleva síndrome anémico, neutropenia progresiva con infecciones de repetición y trombopenia progresiva con hemorragias. Esta panmielopatía se caracteriza por mutación de la célula germinal pluripotencial que se expresa con incapacidad de las células precursoras para madurar, con la consiguiente persistencia de estadios en forma de blastos. Otro conjunto de características clínicas derivan de la infiltración provocada por las células leucémicas en diferentes tejidos. Así podemos encontrar hepatoesplenomegalia, adenopatías, dolor óseo, infiltración del sistema nervioso central, fundamentalmente en las leucemias agudas linfoblásticas y las variantes M4 y M5.
masa mediastínica por crecimiento del timo, sobre todo en la leucemia aguda linfoblástica T, infiltración de piel y encías, básicamente en las variantes M4 y M5, e infiltración testicular en las leucemias agudas linfoblásticas. Datos de laboratorio. Hay que tener en cuenta que inicialmente hasta el 10% de las leucemias pueden presentar hemograma normal. A veces no se objetivan blastos en sangre periférica, leucemia leucémica. Lo habitual es que encontremos un número progresivamente mayor de blastos en sangre periférica y médula ósea. El diagnóstico se basa en la punción lumbar, objetivando la infiltración por blastos superior al 20% de la celularidad medular. Clasificación de las leucemias agudas. Desde el punto de vista morfológico existe una subdivisión entre las leucemias agudas mieloblásticas o no linfoides y leucemias agudas linfoblásticas. Clasificación de la FAB, leucemias agudas mieloblásticas. M0, leucemia aguda mieloblástica con mínima diferenciación. M1, leucemia aguda mieloblástica sin maduración. M2, leucemia aguda mieloblástica con maduración mieloblástica. M3, leucemia aguda promielocítica. M4, leucemia aguda mielomonocítica. M5, leucemia aguda monocítica. M6, eritroleucemia. M7, leucemia aguda megacardioblástica. Dentro de las leucemias agudas no linfoides o mieloblásticas existe una característica citológica que son los cuerpos o bastones de Auer, que son especialmente frecuentes en las variantes M2 y M3. Leucemias agudas linfoblásticas. L1, leucemia aguda de blastos pequeños. L2, leucemia aguda de blastos grandes. L3, leucemia aguda tipo Burkitt con citoplasma vacuolado. Leucemia aguda linfoblástica tipo Burkitt, vacuolas. Alteraciones citogenéticas en leucemias agudas. Hasta el 80% de los casos se puede objetivar alteraciones cromosómicas en leucemias agudas y lo más frecuente son las translocaciones que provocan activación de proto-oncogenes. Como características T8-21, propia de la leucemia aguda mieloblástica M2. T11-14 es propia de la leucemia aguda linfoblástica T. T8-14 es propia de la leucemia tipo Burkitt y la T15-17 es propia de la leucemia aguda promielocítica. Leucemia aguda, infiltración gingival. Tratamiento de las leucemias agudas tiene como finalidad la remisión completa de la enfermedad. Se considera remisión completa la desaparición de signos y síntomas de enfermedad, normalización de las 3 series de la sangre periférica y presencia de un porcentaje de blastos en la médula ósea normal. Las variantes M0, M5, M6 y M7 presentan peor pronóstico, a pesar de que la variante promielocítica tiene un problema de la coagulación intravascular diseminada. Cuando el enfermo entra en remisión completa, esta variante parece tener mejor supervivencia que otros subgrupos de leucemias agudas mieloblásticas. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el pronóstico de la leucemia aguda mieloblástica es siempre peor que el de la leucemia aguda linfoblástica. La edad superior a 60 años, alteraciones citogenéticas distintas a la T8, 21, T15, 17 e INF16 y las formas de leucemia secundaria tienen más pronóstico. Criterios pronósticos de la leucemia aguda linfoblástica. Factor favorable, desfavorable. Factor edad desfavorable, es positivo que sean niños de 1 a 9 años y adultos de 16 a 35 años, pero desfavorable cuando son de menos de 1 año o más de 10 años y adultos de más de 35 años. El sexo es peor que sea masculino. La presencia de adenopatías masas o visceromegalias en mujeres es desfavorable. Infiltración del sistema nervioso central sí hay en mujeres. Leucocitos en hombres es bueno que tengan 10.000 a 50.000 por milímetro cúbico y desfavorable de más de 50.000 por milímetro cúbico. Inmunofenotipo PP común, existencia de CD10 que haya más. L3 tipo Burkitt, ausencia de C10 que haya menos. Citogenética favorable, hiperploidía más de 50. Desfavorable, hipodiploidía. T9-22, cromosoma Filadelfia, T4-11. Blastos en médula ósea o las blastos en M0 a las 2 semanas de tratamiento. Menos de 5%, más de 25%. Remisión completa en 4 o 5 semanas, sí, no. Tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica. Tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica se inicia con lo que se denomina quimioterapia de inducción a la remisión. Quimioterapia de inducción a la remisión consiste en la asociación de vincrestina, prednisona, L-asparaginasa y daunoblastina. Para conseguir la remisión completa es imprescindible la realización de neuroprofilaxis junto con cada ciclo de quimioterapia, ya que sin ella se produce recidiva meningia hasta en el 50% de los casos, al persistir las células leucémicas dentro del sistema nervioso por la dificultad de la quimioterapia para atravesar la barrera hematoencefálica, realizando
Neuroprofilaxis. El porcentaje actual de recidivas meningias es de alrededor del 5%. La neuroprofilaxis se realiza con quimioterapia intratecal con metotrexate, ARA-C y esteroides y a veces radioterapia. Tratamiento de mantenimiento. Consiste en la asociación de 6-mercaptopurina y metotrexate para mantener la remisión completa junto con vincristina y prednisona durante unos 2 años. Regla mnemotécnica. Reglas de las M. Mantenimiento. Mercaptopurina, metotrexate. En los casos de mal pronóstico en los que se puede realizar, es conveniente el trasplante de médula ósea. Son criterios de mal pronóstico en la leucemia aguda linfoblástica. Tratamiento de la leucemia aguda mieloblástica. Tratamiento de inducción. Se basa en la asociación de rabinócido de pseudocina con daunoblastina. En los casos de mal pronóstico en los que se puede realizar, se aconseja trasplante de médula ósea. El pronóstico es siempre peor que en las leucemias agudas linfoblásticas, sobre todo en aquellas formas de leucemia que surgen a partir de otros procesos metabólicos previos, tales como los síndromes mielodisplásicos. Un moderno tratamiento de la variante promielocítica M3 es un derivado del ácido transretinoico derivado tretinoína o ácido todotransretinoico ATRA, que induce remisiones completas, aunque precisa asociarse a quimioterapia. Recuerda, leucemia aguda promielocítica, mejor pronóstico, tratamiento con ácido todotransretinoico ATRA, asociado a quimioterapia. Otras locaciones que debes memorizar son las T1418 del linfoma folicular, donde se ve implicado el ongogel BSL2, y la T814 del linfoma de Burkitt.